Muy buenos días, muchachos. Nuevamente nos reencontramos en una nueva semana de clases. Espero que hayan tenido una excelente semana y mis mejores deseos para que esta sea mucho mejor que la anterior. Bien, vamos a continuar con el estudio de la Constitución Política del Estado, tratando de entender el espíritu de la misma, ¿no? Ya en anteriores clases habíamos hecho referencia a la importancia y la supremacía de la Constitución sobre todo tipo de normativa que se emite en nuestro territorio y que es válida tanto para los estantes cuanto para los habitantes de nuestro territorio. En ese sentido, nosotros vamos a continuar viendo y abordando aquellos aspectos importantes dentro de lo que corresponde a la parte dogmática de nuestra Constitución. Evidentemente, no podemos avanzar sin antes tener en cuenta eh, cuál es el motivo fundamental por el cual nosotros, bajo estas circunstancias, estudiamos y conocemos de modo somero, ¿no? Algunos aspectos importantes de nuestra Constitución. Evidentemente, dentro de uno de nuestros deberes y obligaciones consagrados y reconocidos en la Constitución en el artículo 108, numeral 1, hace referencia a que uno de nuestros principales deberes es el conocimiento de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, dicho conocimiento nos va a permitir reclamar los derechos que la misma Constitución consagra. Por lo tanto, nuestra Constitución viene a ser o se constituye en realidad en un instrumento, en una herramienta que tenemos todos nosotros ciudadanos para evitar todo tipo de abusos o autoritarismos con relación a la vulneración o lesión de algún derecho que nos corresponde por naturaleza. En ese sentido, la Constitución viene a sentar las bases de alguna manera de todos aquellos nuestros derechos y la misma Constitución se va a encargar de indicarnos las medidas de protección para los mismos. En este sentido, nosotros más adelante también abordaremos cuáles son las garantías que nos ofrece la Constitución para que ninguno de nuestros derechos, ya sean individuales, políticos, civiles, sociales, culturales, educativos, sean vulnerados. Y la misma Constitución también va a establecer una serie de mecanismos protectores que van a garantizar o van a impedir, en este caso, que estos sean vulnerados o menoscabados. Nos estaríamos refiriendo en este caso a las acciones de protección. Eh, en ese sentido, también es importante tener en cuenta que la Constitución Política del Estado, además de guiar u orientar nuestro comportamiento, tiene algunas prerrogativas muy importantes. En primera instancia, una de las prioridades, sin lugar a dudas, es la recuperación de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Esa es una prioridad muy importante que reconoce la Constitución, así como el reconocimiento de las distintas nacionalidades que se establecen dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, ¿no? Nosotros debemos coexistir, convivir de modo armónico, de modo armonioso, en la medida que nosotros nos identifiquemos con algún grupo en específico dentro de nuestro territorio. Sin lugar a dudas, también la Constitución Política del Estado, por el denominado bloque de constitucionalidad que en la anterior clase les había explicado, las leyes o las disposiciones de rango inferior o de menor jerarquía dentro de nuestra normativa deben, sin lugar a dudas, adecuarse a la Constitución Política del Estado. Vale decir que no puede haber contradicciones o estas leyes que se van a emanar dentro de los diferentes ámbitos o niveles no pueden ir en contra de lo que establece la propia Constitución Política del Estado. Asimismo, la Constitución en su primera parte nos ofrece una serie de directrices que van a regular o encaminar nuestro comportamiento como ciudadanas y ciudadanos bolivianos. Y nos estamos refiriendo básicamente a los principios y valores que cada individuo debe inculcar en su comportamiento y en su relacionamiento con los demás y en consecuencia esto va a servir y va a ser muy útil para el desarrollo pleno de nuestro país. Y finalmente la Constitución Política del Estado tiene la necesidad básicamente de impelarnos, de invitarnos, independientemente de la actividad que nosotros realicemos, a cumplirla de modo fiel y estricto. En ese sentido es importante que nosotros vayamos desglosando
aquellos conceptos que son relevantes e importantes de nuestra Constitución Política del Estado. Bien, en el artículo número 1 de nuestra Constitución básicamente hace una descripción, como ya se los había mencionado, a las características o cualidades más importantes de Bolivia. En ese sentido van a aparecer algunas denominaciones, ¿no?, que las vamos a desglosar en esta oportunidad. No podemos avanzar sin antes hacer énfasis en la clasificación o en la composición de la nación boliviana, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, básicamente la nación boliviana contempla cuatro ámbitos o aspectos distintos. Por un lado están los bolivianas, las bolivianas y los bolivianos, para decir todos y cada uno de nosotros, en ese sentido que nos reconocemos bolivianos y bolivianas. Vale decir que al no tener o al no asumir o no aceptar una identidad distinta, ¿no?, por ejemplo, la de un pueblo indígena originario campesino, en consecuencia nos corresponde esa categoría de boliviano y boliviana. Sin embargo, ¿no?, también la nación boliviana va a reconocer y va a incorporar dentro de la nación boliviana aquellas naciones y pueblos indígenas originarios, además de los afrobolivianos y las comunidades interculturales. En ese sentido, es importante tener en cuenta que desde acá nosotros vamos a partir entendiendo la importancia de la plurinacionalidad, vale decir, aquel conjunto de nacionalidades que se engloban en un solo territorio y bajo un solo gobierno. Eh, Continuemos. Bien, como les decía, a partir del 7 de febrero del 2009, nuestra Constitución viene mm, desarrollando, nosotros podemos decir o podríamos afirmar, una serie de elementos nuevos dentro de lo que se denomina el constitucionalismo moderno, ¿no? En ese sentido, como les mencionaba, el primer punto a tener en cuenta es el ámbito de lo plurinacional, lo diverso. En ese entendido, ¿no?, nosotros podemos decir que el Estado boliviano va a organizar su administración, su estructura, su funcionalidad, su vida política, las políticas en los diferentes ámbitos, en la medida de este reconocimiento de lo plurinacional. ¿Y cómo lo hace? A través de sus diferentes instituciones. Estas instituciones han sido creadas en sus diferentes ámbitos que van a partir desde el nivel central o desde el nivel nacional, desglosándose en subniveles, ¿no? En este sentido, como ustedes pueden apreciar, estaríamos hablando de 5 niveles importantes. En primera instancia estará el nivel nacional o el nivel central, y por debajo tenemos a los niveles departamentales, regionales, el municipal y finalmente el indígena originario campesino. Cabe resaltar que hay completa igualdad en cuanto al reconocimiento de los diferentes derechos de cada una de estas entidades autónomas. En ese sentido se aplica la característica garantista del Estado Plurinacional de Bolivia con relación a los derechos en sus diferentes ámbitos. El segundo aspecto que seguramente en dos clases vamos a desarrollar es el referido y relacionado a la descentralización y a las autonomías. Cuando hablamos de autonomías, básicamente mm, la primera palabra que puede venir, ocurrírsenos o venir a nuestra mente, sin lugar a dudas, es la independencia. Entonces, si nosotros hacemos uso de este término, ¿no?, podemos decir que los diferentes niveles que se han creado y se han desprendido del nivel central o del nivel nacional, mm, tienen la capacidad de autodeterminarse, autogestionarse o autogobernarse. En ese sentido, nuestro territorio se ha ido dividiendo en diferentes entidades territoriales con esa característica de independencia o de autodeterminación. Bueno, en este sentido, de autonomía plena. ¿Cuál es el propósito de la autonomía? La autonomía básicamente, sin entrar en mucho detalle como se los comentaba, básicamente tiene el propósito de administrar los propios recursos que en esa jurisdicción o en ese territorio se generan. En ese sentido, si va a administrar los recursos o también va a recibir recursos del nivel central o del nivel nacional, tiene la facultad de emitir su propia normativa, va a reglamentar asimismo estas leyes que va a ir emanando a través ya sea del Consejo Departamental o del Consejo Municipal,
y además otorga una serie de facultades o atributos a los mismos componentes de estas entidades territoriales autónomas para realizar la respectiva fiscalización. En ese sentido, cuando hablamos de descentralización y autonomías, básicamente nos estamos refiriendo a la delegación de atribuciones o de competencias que emanan del nivel central. Para ser un poquito más concreto, quizás un ejemplo puede ayudarnos mucho a entender lo que vendría a ser la descentralización y la autonomía, ¿no? Pues básicamente es como cuando a determinada edad, no sé, esos 19, 20 años, algunos de ustedes toman la decisión y la determinación de independizarse, ¿no? Vale decir, empezar a vivir por su propia cuenta. Evidentemente, este paso, ¿no?, que cada uno de ustedes va a ir dando se toma de modo consciente y voluntario. En ese sentido, esto no va a significar un total alejamiento o una total ruptura con el seno materno o con sus papás o con su mamá o con su papá, su mamá, o bueno, no importa con quién ustedes vivan. Sin embargo, el desarrollo posterior después de esta independización va a significar que cada uno de ustedes, por su propia cuenta, genere sus propios ingresos y los administre en función también de sus necesidades. Evidentemente, les reitero, esto no significa un distanciamiento o un alejamiento de su casa. Sin embargo, esa autonomía, ¿no?, que los mismos papás han reconocido y han aceptado, les permite a cada uno de ustedes desarrollar sus actividades con total independencia. En ese sentido, nosotros vamos a entender la autonomía, ¿ya? El nivel central, entonces, ha ido desprendiéndose de ciertas atribuciones, de ciertas competencias, y las ha ido otorgando a estos otros niveles, ¿no? Estos 4 niveles que les mencionaba. Por un lado estará el nivel departamental, por otro el nivel municipal, el regional y finalmente el indígena originario campesino. Entonces, en ese sentido vamos a ir comprendiendo la figura de la descentralización y de la autonomía. Evidentemente, el nivel central continúa facilitando, proporcionando ciertos recursos que corresponden a los diferentes niveles, pero sin lugar a dudas, cada subnivel tiene la obligación de generar sus propios ingresos. En el caso del municipio de La Paz, por ejemplo, ¿no? Si bien recibe cierta cooperación del nivel central, le corresponde a través de las diferentes actividades que realiza ir recabando sus propios ingresos para también utilizarlos dentro de su jurisdicción. Entonces nos estamos refiriendo a los impuestos de inmuebles, impuestos de vehículos, las tasas y patentes que se cobran a las diferentes actividades económicas en el municipio de La Paz, el alumbrado público, ¿no? El servicio de limpieza. Entonces, el mismo municipio, por esa autonomía y por esa independencia que el nivel central le ha otorgado, ¿no?, va a ir administrando y gestionando sus propios recursos. Pero les reitero, ¿no?, todavía hay un lazo, ¿no?, un vínculo, no es tan evidente, no es tan fuerte, pero sí estos subniveles continúan vinculados al nivel central o al nivel nacional de nuestro gobierno. Los otros dos pilares fundamentales vendrían a ser la economía plural y el carácter social, el carácter eminentemente social que tiene nuestro Estado. En primera instancia, como ustedes ya lo habían trabajado también, ¿no?, en cuanto a las diferentes formas que reconoce la Constitución de administrar y de generar ingresos económicos a través de estas 4 modalidades, ¿no? Que para recordar, pues estaríamos hablando de la economía estatal o la economía pública, ¿no? También se reconoce el desarrollo de la economía privada, la economía comunitaria y finalmente la economía cooperativa. Ahora, básicamente la idea de estas cuatro formas de economía en nuestro territorio tienen un fin último, ¿no? Que el Estado, sin lugar a dudas, es el que debe administrar
todo lo relacionado a nuestros recursos naturales, ¿no? Entiendas estos recursos naturales no como propiedad de el partido de gobierno o quien está a la cabeza del sector, sino sobre todo es un bien que pertenece a todos los bolivianos y a todas las bolivianas. Sin embargo, ¿no? Es importante también señalar que este sentido económico está íntimamente relacionado al papel distributivo, o bueno, en este caso redistributivo de estos bienes con ese carácter social. Vale decir, con la intencionalidad de que los beneficios de la exploración, explotación de los diferentes recursos naturales y de su comercialización debe beneficiar a todo el conjunto de la población boliviana. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estaríamos ingresando a este último pilar, ¿no? El carácter eminentemente social del Estado como institución por antonomasia encargada de garantizar estos derechos y también de realizar la redistribución justa y equitativa de la riqueza que se va generando en nuestro país. Evidentemente, con relación a ello se puede hacer muchas conjeturas, e inclusive podríamos afirmar que muchos de estos elementos simplemente se quedan en el ámbito teórico, y evidentemente es así. Sin embargo, nuestro papel ahora, nuestro rol desde el estudio que estamos realizando es conocer el espíritu en sí mismo de la Constitución Política del Estado. Evidentemente esto puede ser superado, ¿no? Hay, sin lugar a dudas, una serie de cuestionamientos y de falencias o vacíos en la misma Constitución, porque los mismos individuos se han encargado de no cumplirla y no desarrollarla a cabalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misma Constitución nos va a ofrecer, ¿no? Una serie de parámetros, una serie de recomendaciones o de directrices que cada uno de nosotros debería tener en nuestra formación para que este ideal del Estado plurinacional de Bolivia se consolide en el corto y perdón, en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, el artículo 8 de nuestra Constitución Política del Estado hace referencia a los principios en los cuales se va a constituir o se va a establecer el Estado plurinacional de Bolivia. Es como cuando nosotros empezamos a construir una casa, ¿no? Y evidentemente al ya disponer de un terreno, lo primero que vamos a hacer es ir mm, colocando las bases o los cimientos. En este sentido, los cimientos se van a constituir en estos cuatro principios, ¿no? Que están mencionados en pantalla, ¿no? Entonces, estos principios de alguna manera van a ser la razón fundamental, el origen o la base, el sustento de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. No olviden que estos principios, sin lugar a dudas, son y han sido recuperados de la cosmovisión también de los pueblos indígenas originarios campesinos. En esta concepción de el no ser flojo, el no ser mentiroso, el no ser ladrón. Y finalmente, el hecho de buscar la posibilidad del vivir bien a través del suma camaña. En ese sentido, estos principios tienen que moldear, ¿no? O de alguna manera ir configurando lo que el hombre y la mujer boliviano o boliviana debería ser, ¿no? Cuando hablamos entonces de principios, básicamente nos estamos refiriendo a la esencia misma de lo que cada uno de nosotros debería ser y en la sumatoria de esas individualidades, con la consolidación de estos principios, evidentemente nuestra actitud ya concreta en el desenvolvimiento del día a día, sin lugar a dudas, va a ser reflejada a través de los diferentes valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, le reitero, estos principios constitucionales, ¿no? Le van a dar sentido a nuestra convivencia dentro de esta comunidad más grande denominada Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en base a estos principios, en base a la adecuación de nuestro comportamiento a estos principios, lo ideal es construir un hombre, hombres y mujeres que
regulen su conducta y su comportamiento en base al Amazúa, la Mayuya y el Amaqueya, con la intencionalidad de encontrar o ver la posibilidad de alcanzar este vivir bien, ¿no? Evidentemente este vivir bien no está relacionado a la riqueza, a la búsqueda de satisfacciones individuales, sino sobre todo es aquella búsqueda ideal, ¿no? En este sentido de un relacionamiento armonioso entre individuos que nos reconocemos con diferentes identidades, pero tenemos objetivos comunes dentro de la construcción y la composición del Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, estos principios que están o deberían estar enraizados en nosotros desde la cuna, desde nuestro nacimiento, por el mismo hecho de pertenecer a Bolivia, sin lugar a dudas se van a cristalizar, se van a efectivizar a través de los valores, ¿no? Entonces, estos valores constitucionales, sin lugar a dudas, deberían estar en cada una de nuestras actividades cotidianas. Estos 19 valores, sin lugar a dudas, son aquellos elementos que nos van a permitir desarrollar y orientar nuestra conducta y comportamiento, sin lugar a dudas, de modo ético, de modo moral, ¿no? Entonces, tratando de desglosar un poco cada uno de ellos, ¿no? Nosotros podemos decir, o bueno, mencionar en este sentido la importancia de los principios, así como los valores constitucionales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, estamos hablando de la unidad, la igualdad, ¿no? Cuando hacemos referencia a que todos somos iguales ante la ley. Evidentemente pueden haber algunas excepciones al respecto, ¿no? La inclusión social, la dignidad, la libertad, la solidaridad, reciprocidad y complementariedad, ¿no? Teniendo en cuenta cómo estos elementos recogidos de los pueblos indígenas originarios campesinos y toda esta serie de conductas y comportamientos que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Ya sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, y como ustedes pueden apreciar, y también a la vez el estudio sistemático e individual que están realizando de las diferentes leyes, siempre en un inicio se nos menciona a aquellos valores mediante los cuales esa ley o esa disposición está orientada. Entonces, todo nuestro comportamiento, todo nuestro accionar, el quehacer diario que realizamos, en el ámbito en el que nos encontremos, seamos estudiantes universitarios, seamos adultos mayores, cumplamos alguna función pública o nos desarrollemos en el ámbito privado. Cualquiera de estas actividades que nosotros desarrollemos o nos desenvolvamos, siempre tiene que primar la aplicación de estos valores. Por lo tanto, es más que evidente, ¿no? Tener en cuenta la importancia de la educación de los mismos. En ese sentido, muchachos, creo que debemos empezar a trabajar, ¿no? En la idea de ir consolidando estos principios y valores como los que van a regir nuestra conducta y nuestro comportamiento. Evidentemente, por la libertad que cada uno de nosotros tiene, va a realizar bueno, desarrollar lo que considere que es correcto. Sin embargo, lo ideal, reitero, lo ideal, ¿no? Es que nosotros rijamos nuestra conducta en base a lo que la misma Constitución dispone y ofrece para cada uno de nosotros en ese sentido. Bien, ya la próxima clase un poquito vamos a entrar en detalles de lo que vendría a ser algo que también nosotros ya conocemos porque lo hemos ido trabajando a lo largo del tiempo, y es desarrollar la forma de gobierno, que en este caso básicamente es la democracia. Y así sucesivamente iremos avanzando con con la diferente estructura funcional y organizacional de nuestro país. Bien, creo no haber olvidado nada, ¿no? Si me permiten un poquito, pues me parece que no. Perfecto. Entonces, en ese sentido, les agradezco muchísimo nuevamente por su asistencia puntual, por haberme prestado atención también.
Y siempre, ¿no? La invitación, ¿no? De aquí en adelante, en la medida que nosotros vayamos utilizando este medio de comunicación mientras dura esta etapa de la cuarentena, sí, por favor, tomarnos el tiempo un poquito para reflexionar e ir asimilando lo que hemos entendido en la presente clase y expresarlo, pues, sin lugar a dudas, a través de un breve comentario que recibiré en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de nuestro trabajo, interactuar un poquito entre lo que yo de forma muy sencilla no puedo compartir con ustedes, pero también es muy importante la retroalimentación en el caso de lo que ustedes han asimilado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo podré tener la certeza de que se está comprendiendo o en su defecto, pues tendremos que quizás reiterar algunos elementos que no están siendo suficientemente claros para cada uno de ustedes. Por lo tanto, nuevamente les invito, ¿no? En el momento en el que ustedes terminan, o bueno, en este caso terminamos de asistir a la clase, entonces nos tomamos esos 15 minutitos de reflexión y compartimos también lo que hemos entendido, ¿no? El conocimiento no es para uno mismo, el conocimiento debe compartirse y además tengan en cuenta que los criterios diversos siempre nos ayudan a mejorar nuestro conocimiento y sin lugar a dudas, nos ayudan a ser mucho más tolerantes unos con otros. Y pues nada, el conocimiento que ustedes tienen, el criterio, la opinión que ustedes tienen, sin lugar a dudas, es muy importante también para ir desarrollando nuestras clases. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Desearles que tengan una excelente semana. Siempre el deseo cordial para que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a toda su familia. Y pues nada, a no bajar la guardia, a seguir adelante. Y bueno, les invito también a ir cumpliendo con las diferentes actividades en las diferentes asignaturas, teniendo en cuenta que para ustedes este año es una etapa importante, algo atípica, pero muy importante, ¿no? Puesto que el siguiente año también será para ustedes un nuevo inicio, el, el génesis de una nueva vida a la cual ustedes tienen que estar preparándose desde ya, independientemente de las circunstancias, por supuesto, y poniendo lo mejor de cada uno de ustedes, ¿no? De aquí en adelante, pues les corresponde a ustedes ir formando su destino, su futuro y las decisiones que vayan a adoptar o asumir de aquí en adelante, sin lugar a dudas, van a marcar profundas huellas en su posterior futuro. Bueno, muchachos, entonces yo les dejo y espero sus comentarios, ¿no? Estos van a ser considerados también en cuenta dentro de la participación. Pues nada, desearles que Dios siempre habite en cada uno de ustedes y de ser solidarios en la medida de sus posibilidades con quien más lo necesite. Y pues nada, ya nos estaremos reencontrando, perdón, la, la subsiguiente clase. Tengan una excelente semana, un fuerte abrazo en la distancia. Cuídense muchísimo.